Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por asistir. Quiero dar las gracias al comité organizador. Este evento de verdad que ha superado los eventos anteriores, todos los comentarios de manera bastante positiva y se nota en el ambiente. Y gracias al equipo, el ingeniero Norberto, el ingeniero Tocayo, Werner y su equipo, Campo Café Ciudad. Bueno, estos 30 minutos que vamos a dedicar aquí es de un tema que ha sido y es básico y fundamental para todo lo que es la alimentación animal. Y por eso debe ser parte de una de las materias de nutrición animal y otras que tienen como finalidad la salud animal. Nos olvidamos muchas veces de la importancia de lo que es el manejo, las buenas prácticas de manejo, que tienen que estar incluidas tanto en plantas de alimento, en granjas, en nuestra vida diaria. Y aquí vamos a ver ciertos cuadros donde se van a representar la importancia que tienen estos. Veo amigos y compañeros que todavía tenemos la voluntad de trabajar en plantas de alimentos, años, tenemos, calculo yo, unos 30 años en plantas de alimentos, ininterrumpidos, y siempre ha sido el pan de cada día, esto que vamos a ver aquí, y la investigación continúa. Ok, gracias. Bueno, la charla se basa en el manejo de granos, cereales y harinas, todo lo que es materia prima, y algunas preguntas que se pueden generar también en la vida cotidiana, y hay unos tips que son claros y que si los acatamos, verdaderamente vamos a tener unos mejores resultados de los que podríamos tener. Evidentemente hablamos de los cereales y colocamos el cereal, el maíz, porque es uno de los más importantes de lo que es Latinoamérica, América completa. Se hablan hasta el del cinturón de Estados Unidos, lo que es nuestros amigos los mayas, etcétera, etcétera, todo parte a través del maíz. Y este cereal es un cereal que ahí donde lo vemos continúa vivo. Estos cereales, estas semillas continúan vivas, respiran, y evidentemente la prueba es que los sembramos y germinan y se reproducen, etcétera. Entonces, por tal, tenemos que cuidarlo, y los cuidados parten, no sé si se ve ahí, hay que enfocar un poco mejor, no sé, la parte de aquí, el objetivo de esto es la importancia del almacenamiento, las condiciones generales de este almacenamiento, tipos de almacén y operaciones. Ok, ahí está bien. No sé atrás cómo lo ven, no sé. Borroso. Borroso, bien, tenemos. No, continuamos entonces. Ok, ahí, eso es. Ok. Entonces se habla que los granos son la columna vertebral de la alimentación humana. A partir de ellos, de sus semillas, es posible la producción de estos alimentos. Todo, yo creo que el 90%, si no el 100%, parte de aquí, porque podemos hablar que la ganadería, eso también parte de las semillas de pasto, semillas de cereales, la propia producción. Y esta calidad del producto, y esta calidad del producto, evidentemente, va a depender en gran medida de lo que es transporte, cómo se transporta, cómo se acondicione, cómo se almacene y luego cómo se vuelve a transportar hasta los sitios. Una semillera se maneja incorrectamente, evidentemente vamos a tener unos cambios que influirán en el resultado de la calidad del producto. Esta importancia del almacenamiento, las condiciones generales. Estamos. Gracias. Aquí hay unos datos que fuesen muy exagerados, donde la FAO habla de que las pérdidas por almacenamiento han llegado hasta un 50%. En Latinoamérica se habla de 25 y 50%. Y estos números son reales. Nosotros aquí, los que hemos manejado con granos, aparte de la merma de manejo como tal, en pérdida por humedad, pues se pueden hablar de 3, 4 puntos. En pérdida por consumo o infestaciones, otros 2 puntos más. Y sumando así a lo que vemos al final,
podemos llegar hasta un 25%, nosotros aquí en Venezuela podemos hablar entre un 12 y un 15%, que es fijo que se pueden estar por pérdida en lo que es manejo y almacenamiento. Estos principales efectos por el almacenamiento, el volumen de producción, mientras más se produce, hay más riesgo porque el manejo es más difícil. La calidad nutritiva, y esto afecta directamente a su valor comercial. Aquí tenemos parte de los equipos que se utilizan para conservar y preservar la integridad del grano. Evidentemente hay que enfatizar que hay que estandarizar, clasificar y seleccionar para darle el valor comercial apropiado. ¿Y cómo se logra esto? Manteniendo frío, seco y sano el grano, el cereal o el propio alimento. Han habido, un grupo no conoce, otros sí conocemos, han habido plantas aquí que tenían equipos, un equipo que se llamaba Granifrío, lo tuvo la gente de Avidoca en los tiempos, lo trajeron importado, y ese Granifrío lo que hacía era que enfriaba el grano almacenado, y evidentemente porque ellos tenían un asesoramiento de gente del exterior, donde sí trabajaban en función a las temperaturas. Vamos a ver ahorita algo que va directamente con eso. El valor del grano recién cosechado depende principalmente de ¿qué? De la oportunidad de la cosecha, madurez. Ahorita estamos nosotros prácticamente cosechando lo que es maíz, lo que se sembró en mayo, comienza septiembre, octubre, ahora noviembre, cosechando la parte del cereal de maíz, ¿verdad? El contenido de humedad, la temperatura y la cantidad de material extraño. En el contenido de humedad y la temperatura, aquí se trabaja con las plantas secadoras, ¿verdad? Y eso es otro dolor de cabeza para los ingenieros que trabajan en lo que es la parte de planta y mantenimiento de este tipo de equipo, porque las temperaturas son fundamentales para poder lograr la humedad del grano sin que se deteriore más su contenido energético, porque nos pasamos de temperatura, se deteriora, no le damos la temperatura, no se seca, y ese factor es fundamental para eso. Por eso nosotros siempre recomendamos asesoramiento de personal que esté capacitado para eso. No cualquiera llega a una secadora, la voy a prender, la prendo y listo. Ha habido accidentes graves de incendio, combustión, en ese sentido. Para eso nosotros recomendamos el tipo. Depende del tipo de almacén que se cuente. Evidentemente, en este momento en Venezuela, muy poco se está fabricando o se está construyendo nuevas plantas, sino que hay que lidiar con las que ya se tienen. Y con lo que se tienen es conocer qué tipo de almacén, con qué se cuenta, las condiciones del mismo y qué facilidades se tienen para poder tener un control tanto de plagas, enfermedades y el mismo ambiente. Ok, aquí vamos a entrar en algunos números que debemos conocer. Para que realmente el grano esté sano y las semillas estén viables, se deben manejar humedades entre 11 y 14%. Se deben manejar temperaturas menores a 30, que es un reto para esta zona. Por eso que en Venezuela, cada zona, nosotros no podemos decir que esto es amén, ya está estipulado, porque cada zona tiene una humedad relativa diferente, una temperatura diferente, unas condiciones del grano diferentes, y la persona que vaya a manejar lo que son las buenas prácticas de manejo y lo que es el manejo del almacenamiento debe estar adaptado a esas condiciones. Las condiciones de Mara son muy diferentes a las condiciones de la costa oriental, las condiciones del sur, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver que la humedad relativa en el almacén no debe ser mayor a 75%. Anteriormente nosotros contábamos, las empresas nos facilitaban higrómetros, teníamos sensores de temperatura dentro de los silos, había una cantidad de condiciones donde uno podía tener la data, una información, y uno iba acumulando toda esa estadística, toda esa data para poder tener el manejo adecuado en el momento adecuado, porque las condiciones cambian. Aquí, desafortunadamente tenemos solamente 2 épocas del año. Aquí llueve poco y la que no llueve. Entonces, en otras partes tenemos estas condiciones aquí. La absorción del grano, la histéresis,
cuando el porcentaje de humedad es mayor a 14.5. Esta absorción se da mucho en todos los almacenes. Llamamos que la higroscopía en lo que es los minerales, son materiales higroscópicos que a veces uno dice está perdiendo humedad y no, lo absorbe la humedad, porque ellos tratan de llegar a un equilibrio entre la humedad del ambiente y la humedad que se tenga en el grano o en la materia prima. Y aquí tenemos entonces que la pérdida de latencia del grano por incremento de la tasa respiratoria, porque el grano sigue respirando, y aparte de eso, cuando tenemos amigos indeseables, suman esa respiración y se producen calentamientos y deterioro de los lotes. Por eso es que el chequeo continuo del lote, del almacén, del silo, del saco es fundamental. En esta tabla, aquí podemos ver también en la tabla del manejo de granos, donde hay una relación que hablamos, riesgo por humedad del grano. ¿Qué riesgo corremos nosotros cuando el grano, el cereal, la materia prima llega con una humedad diferente a la adecuada? Aquí hay unos ejemplos, soya, maíz y trigo. El riesgo es bajo cuando la humedad llega hasta 14, pero nosotros manejando humedad de 14, aquí en Maracaibo ya tenemos riesgo. Nosotros tenemos que manejar humedades aquí cerca del 12% y aquí dice hasta 14%, evidentemente. Cuando el riesgo pasa a medio, cuando ya la humedad llega entre 14 y 16, y el riesgo alto cuando ya esa humedad del maíz, del trigo, del sorgo, de cualquier cereal, supera los 16. En estos momentos, cuando nosotros cosechamos el grano, viene de Acarigua, Portuguesa, Turén, etcétera, el grano puede venir hasta con 20-25% de humedad, me corrigen los que manejan diariamente los granos allá, y tratamos de llevar esta humedad a una humedad manejable. Generalmente cuando ya uno compra el maíz viene con 15 grados de humedad, y ya con 15 tenemos problemas también, o podemos tener problemas. El importado, pero en el importado vamos a tocar un tema ahí que es, también para que conozcamos algo del importado, lo podemos hablar de una vez ahí, el amigo Henry que hace la acotación. Cuando venía maíz de Canadá, básicamente de Canadá o del Golfo, y era la época de invierno, llega aquí al puerto, y los amigos los descargadores, que no veo muchos por ahí, uno abría la bodega y el maíz venía frío. Entonces es un factor que ayuda mucho, porque las temperaturas bajas inhiben el crecimiento o el desorden que podamos tener aquí. Por eso es que en el trópico somos muy desordenados, porque tenemos temperaturas altas. Cuando vamos subiendo, la gente se va como achicopalando, y en las zonas nórdicas eso a la gente es un aburrimiento, porque así mismo sucede con los insectos, con los organismos vivos. Se van inhibiendo, y eso sucede aquí. Fíjense en esta parte, ahora lo vamos a ver aquí. El riesgo por concentración de CO2. No creo ahorita que ninguna planta trabaje con el aparatico de medir CO2. Lo vimos, lo que tenemos un poquito de años trabajando en eso, que medíamos la concentración de CO2 para con eso ver si había una actividad diferente a la respiración del grano. Todos esos factores se utilizaban y se siguen utilizando en otros países, y nosotros por eso tenemos aquí a la doctora Eufátima y voceros de la universidad, que las universidades debemos o deben también impulsar este tipo de prácticas que sí existen y que nosotros por olvidadas o por no hacerlas las olvidamos, pero existen. El riesgo por el tiempo de almacenamiento. Fíjense aquí, estos valores son hechos para el maíz y son traspolados a soya, maíz y trigo, y hay un riesgo bajo de almacenamiento cuando la humedad está en 11 a 14, lo podemos almacenar por 6 meses. No quiere decir que 6 meses y listo, no. Pueden factores que te deterioran, te destruyen ese lote, y luego hay problemas que lo vamos a ver más adelante con esto. El riesgo es medio ya en 12 meses con estas humedades, y ven que si ya 2 meses es bajo, pero fíjense ya con humedades de 14 a 16, ya más de 2 meses ya hay la bandera anaranjada, se puede decir, para no decir la roja con respecto a eso. Y si las humedades superan 16, no se recomienda que este tipo de materia prima se almacene por más de un mes.
Esto sin considerar, esto es con condiciones de un buen almacén. Nosotros hemos visto buenos almacenes, hemos visto medianos almacenes y hemos visto pésimos almacenes, donde los dueños creen que el almacén está adecuado y no es un almacén para almacenar cualquier cosa, no es lo mismo almacenar maíz que almacenar harina de soya, y por eso es que han sucedido problemas luego para poder movilizar ese tipo de materia prima. Y aunque son efectos mecánicos, todo esto redunda en la calidad de esa materia prima, en la pérdida de sus niveles de calidad, y por ende cuando lo vamos a formular, el formulador tiene su fórmula, su receta, y dice que el maíz tiene 7% de proteína, 3.6 de grasa, etcétera, etcétera, una energía de 3.600 kilocalorías, y cuando ha pasado por todos estos factores, la energía no llega ni a 2.200. Entonces, por eso es que dicen, ¿por qué el señor le va bien a aquel y este mal si usan las mismas? Perdón. Oh. Volvió. No hay las condiciones, no hay los equipos y por tanto entonces se pierde gran parte, y esto es lo que habla la FAO de 20-25% en pérdida en dinero, en dólares, de los que son las cosechas. Esta tabla lo coloqué aquí solamente haciendo mención de los principales hongos. Hay muchísimos más. Hacemos los principales que tenemos, que es el Fusarium, que es el Penicillium, ¿verdad? Fusarium, Penicillium y el Aspergillus, que son los que se llevan la batuta en estos sectores tropicales con respecto a eso. Pero no le tengamos miedo al hongo, nosotros en las plantas y en campo, porque el hongo no es el que te hace daño, el hongo es el que te avisa. El que te hace daño es la toxina que emite ese hongo. En muchos casos nosotros cuando en la época de los 80, en los laboratorios lo que contábamos era con una lámpara ultravioleta. Entonces llegaba la materia prima, las harinas básicamente, más que el maíz también, lo poníamos en el laboratorio, apagábamos la luz y le pasamos la lámpara y ahí había una fluorescencia. Eso es el hongo. Eso no quería decir, y muchas veces eso va para atrás, y eso no te decía que estuviera la toxina, pero había el riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros ahora tenemos otros métodos para determinar eso. Hay que apoyarse en los laboratorios, no sé, la facultad también, la facultad de veterinaria, la agronomía, para determinar la toxina. Evidentemente, qué toxina me produce y qué hongo es el causante de esa toxina, porque no todas hacen el efecto dañino a un nivel de que me pueda causar ese umbral o superar ese umbral económico. Me causa daño, pero no me castiga tanto. Tenemos la citrinina, que es muy particular, porque la citrinina se da en el cultivo. El hongo, este Penicillium, la citrinina se da en el cultivo, y esa citrinina es neurotóxica, entonces causa problemas en la parte renal, en los riñones, de animales ya adultos. Entonces, pero tenemos el Fusarium, y el Fusarium se lleva la bandera con el Aspergillus, que tienen de todo. La DON, ¿verdad? Que tenemos la DAS también por ahí, la DON que es la vomitoxina, la celeronona. Tenemos también los tricoticenos, que muchos que trabajan con avicultura, estos tricoticenos son causantes de lesiones en el pico, lesiones en el proventrículo, y esas lesiones, yo con problemas en la boca dejo de comer, y evidentemente eso va directamente al rendimiento de la ganancia de peso diaria, porque los animales causan este problema. Tenemos la T2, ¿verdad? Y en las aflatoxinas, en los aspergillus tenemos las aflatoxinas, que son las muy populares porque todos los laboratorios piden son aflatoxinas. Y es como decir, tengo una referencia de que algo hay. Entonces se cubre mucho la espalda con esa parte ahí. Y aquí lo que quise fue colocar muy resumido, evidentemente, porque ya aquí este efecto, cuando los veterinarios hacen sus necropsias en los animales, ven los efectos y ellos pueden decir, bueno, esto es producto de un hongo, pero es producto de la toxina liberada por este hongo, y ven que en el Fusarium, por lo menos la celeronona, tiene efectos estrogénicos. Esto es
súper delicado en cerdos porque produce abortos, falsos celos. Ve el productor ve la cerda y dice, no, está en celo, tiene la vulva roja, ya estoy contento porque... Y no, puede ser que sea un efecto de esta toxina que produce daños estrogénicos en cerdas preñadas. Igual en los bovinos, este efecto lo producen en los machos y el macho pierde su poder de inseminar por problemas del fusarium que ha liberado esta cerebrona. Esta T2 y este DAS es lo que hablamos, produce lesiones orales, necrosis en el proventrículo, en la molleja. Uno abre el proventrículo y lo que hay son puras lesiones. Es producto de este tipo de toxina. La ocratoxina, que es en el Aspergillus, son hepatotóxicas y nefrotóxicas. Y aquí donde colocamos el máximo es que cuando pedimos al laboratorio no pueden superar las 20 partes por billón, 50 partes por billón, 25 partes por billón, etcétera, etcétera. En los laboratorios ya tienen ya las tablas. Entonces a veces nosotros hacemos unos análisis muy generales para tener una idea de eso. Pero, ¿qué podemos hacer cuando no tenemos el alcance del laboratorio y tal? Buenas prácticas de manejo. Al hacer las buenas prácticas de manejo, nosotros podemos minimizar el ataque del hongo. La condición del ataque del hongo va directamente, es una correlación porque va perdiendo el grano, la energía, consume el germen, evidentemente porque está comiendo, y luego de eso entran estos insectos aquí. Hay plagas primarias y plagas secundarias, evidentemente nosotros el Tribolium creo que es secundaria, porque primero tiene que haber alguien que perfore el grano, y entre estos animalitos y lo que hablamos nosotros de los ataques de los hongos que producen las toxinas que están desde el campo, todo ese ataque viene hacia las plantas, hacia las granjas, hacia nuestros almacenes. Yo voy a comentar aquí una granja importante que está Vía La Cañada, tenía 120 madres, 450 animales, y él compra el alimento y cuando vamos a la granja, el alimento lo tenía en un container, 50 grados de temperatura, perdón, humedad relativa altísima, y él cuidando sus cochinitos. El 86% del costo de una operación es el alimento, entre el 86 y el 88% del costo. El otro resto es lo que le pagan a sus trabajadores, lo que le queda a él, pero tiene que invertir 86 o 88% de su dinero en alimentos para luego tener esas prácticas y perderlo. Entonces después el alimento, botan al que cuida, etcétera, etcétera, mermas y todo. Entonces nosotros solamente con hacer las prácticas de manejo previas para el control de hongo, inhibir el crecimiento del hongo, trabajando con temperaturas, trabajando con humedad relativa, y luego hacer el control de plagas con estos 3 puntos que son la desinfección, desinsectación y la derratización, nosotros podemos garantizar, ¿verdad?, que nuestro proceso pueden estar bajo el umbral. Nosotros no vamos a eliminar estas amiguitas, olvidémonos que esas son nuestras, esos son nuestros juguetes, ellas van a estar, tú limpias y el de al lado no limpia, ese va a estar allá. Entonces, si nosotros se la ponemos difíciles, ellas siguen del otro lado. Tenemos que controlar, y lo otro que sí recomiendo es utilizar empresas que estén certificadas y que conozcan de lo que están haciendo. Han habido empresas que van de fumigación y uno les pregunta, ¿con qué va a fumigar? Y no saben. Entonces, ¿qué me recomiendas? Tampoco, no, ellos tiran ahí una cuestión, y fumigan y listo. Le colocan la mochila a un trabajador, no tengo trabajo, ponte la mochila, te disfrazamos y empieza a fumigar. Y no saben de lo que están haciendo y es peligroso también. Entonces hay gente que tiene que tener la certificación o el conocimiento, ingenieros agrónomos, ingenieros veterinarios, que luego el INSAI dicta charlas trimestrales o anuales de actualización de este tipo de manejo. Con eso, con este tipo de... Fíjense aquí dice que 100 ratas se comen alrededor al año de X cantidad de toneladas. Las ratas, las palomas,
los mismos insectos, todo eso va en deterioro del lote y en deterioro de nuestro bolsillo. Esta creo que es la última lámina. Tenemos las fumigaciones con gas. Generalmente aquí, hasta ahorita, lo que usan es fosfuro de aluminio. No sé, Henry, si están usando otra cosa, bromuros o otra. Fosfuro de aluminio, el aluminio se queda en forma de ceniza, el gas, el fosfuro sale, y estas pastillas son altamente peligrosas, ¿verdad? Ellas, cuando te da el olor, todavía ahí puedes decir, no, pues ellas tienen un sistema de activar, y luego comienza lo que es el desplazamiento del oxígeno. Hemos visto nosotros, no sé si William estaba esa vez en Puerto Cabello, cuando hubo unas 6, 7 muertos en una fosa porque se activaron unas pastillas que venían en un barco en una cinta, no se rompieron en su momento, y cuando las agarró el elevador se rompieron, y los trabajadores estaban limpiando, y no pudieron ni siquiera salir de la fosa. Esos quedaron ahí 6, 7 personas lamentablemente muertos por fosfuro de aluminio. Otros que viajan porque la gente dice, tiene mucho coco, vamos a tirar las pastillas en el camión. El chofer no sabe, va viajando, se acuesta a dormir, pone el chinchorro abajo y hasta ahí llegó. Sucede también. Y en los almacenes, granjas, nuestras casas, al trabajar con este tipo de productos es extremadamente peligroso. Dolores de cabeza, lo mínimo que pueden ser dolores de cabeza, etc. Hay que pedir asesoramiento, nosotros damos asesoramiento gratuito, entre paréntesis, asesoramos a la gente cómo usarlo, dónde usarlo, cuáles son las previsiones que pueden tener, y también orientamos a cuáles son las empresas, hacia cuáles empresas pueden ir a acudir que les hagan este tipo de... La fumigación líquida, que es la más usada, más sencilla, la estructural, y las fumigaciones de vagones, camiones, etcétera, etcétera. Aquí tenemos lo típico, que es una termonebulización, ¿verdad?, para plagas, palomillas, voladoras, etcétera, y también en espacios cerrados. Este tipo de prácticas, tienen por obligación que ser hechas tanto en las plantas, almacenes, gente del gobierno, la gente del CLAP, que la gente da las bolsas y viene con coco de una vez, vienen las arvejas en coco, y la gente piensa que eso produce su excremento y eso deteriora la calidad de todo eso. Y si hay incremento, la humedad sube, la humedad y el ambiente es propicio para la creación del hongo, y luego del hongo viene la toxina. Para mí fue un verdadero honor y gusto estar con mis amigos y poder exponer parte de lo que es el ambiente. Esos son semanas de trabajo que tiene la gente de investigación, y que en estos pequeños 30 minutos pudimos resumir de esta manera.